Silux será el gran villano en Metroid Prime 4, un juego que será lanzado en 2025. Lo conocimos en Metroid Prime Hunters por primera vez, pero luego tuvo apariciones muy breves en Metroid Prime 3 Corruption y Metroid Prime Federation Force. No podemos hablar mucho de sus hazañas porque conocemos casi nada sobre él, excepto que su armadura, armas y naves son artefactos prohibidos que elaboró la Federación y que Silux hurtó en circunstancias desconocidas. Luego se convirtió en cazarrecompensas, uno que tiene un odio muy arraigado contra la Federación y por consecuencia contra Samus Aran. Es un hecho que sabremos más de él y lo veremos en completa acción en Metroid Prime 4 Beyond. Pero hasta entonces podemos decir que no conocemos otras de sus hazañas. ¿O sí? Lo siguiente que escucharás es una teoría, no es nada que por el momento se haya confirmado, pero que puede ser plausible luego de ver lo que el primer tráiler de Metroid Prime 4 nos enseñó. Pero antes de ir directo a la pregunta, primero hay que contextualizarla. Probablemente nunca jugaste a Metroid Prime Federation Force, ya sea porque lo odiaste desde el primer día en que lo viste en el infame Nintendo Direct de la E3 2015, o porque no tuvo mucha distribución física cuando se lanzó. Independientemente de tus razones, es un hecho de que este juego sirve como antesala, como prólogo a lo que vendrá siendo Metroid Prime 4, y la razón la puedes descubrir si ves el short donde explico a Silux. Lo dejo en la caja de descripción del video. Ahora bien, sea que lo hayas jugado o no, probablemente sabes que Samus no es el personaje que controlas, sino que es un personaje secundario que apoya a la Federación detrás de cámaras, haciendo distintas misiones en paralelo a las tuyas, e incluso llegas a verla muy de cerca en una que otra situación. Pero en cierto momento de la historia te enteras que la Federación pierde el contacto con Samus, y no reaparece sino hasta que llegas a la última misión del juego. En esta misión descubres el paradero de Samus. Fue capturada y encerrada en el interior de la superarma de los piratas, el Infernúcleo, y después proceden a aumentar su tamaño con la tecnología del rayo amplificador. Convertida en una morfosfera gigante y sometida al control de los piratas, Samus resulta ser el jefe final del juego que ataca a los soldados con bombas y atropellos. Obviamente la vences sin tener que matarla, solamente haces que recupere el control de sí misma y al final te recompensa al ayudarte en un par de situaciones difíciles. Que Samus en modo pelota fuera la jefe final y el hecho de que los piratas hayan logrado secuestrarla y lavarle el cerebro fue algo muy criticado en su momento e incluso hoy en día. ¿Cómo era posible que un montón de simples piratas lograran capturar a Samus? Es ilógico y surreal, siendo que la cazarrecompensa siempre había triunfado sobre ellos en este punto de la línea del tiempo, y hasta entonces solo había sido derrotada por un individuo muy poderoso llamado Samus Oscura, líder absoluta de los piratas espaciales durante la guerra del Phazon. En un incidente futuro, también sería vencida por Mother Brain y dejada al borde de la muerte, pero igualmente estamos hablando de un enemigo que, si bien también es un pirata, es de considerable envergadura en poder. En todas sus aventuras al momento, Samus ha sido derrotada solo por enemigos sumamente poderosos. Simplemente no hace sentido alguno que los piratas del sistema Bermuda la hayan capturado, a no ser que estuviese involucrado un agente capaz de compararse a la cazarrecompensas. Es aquí donde voy al grano. ¿Y si fue Silux el responsable de vencer, capturar y entregar a Samus a los piratas espaciales durante el conflicto en el sistema Bermuda? Esta hipótesis no es ninguna novedad. Yo personalmente la había leído en otros sitios, pero la probabilidad de que sea una hipótesis acertada ha cobrado mucha fuerza. ¿Por qué? Pues por lo que atestiguamos en el tráiler de Metroid Prime 4, mostrado en junio de 2024. Solo me limitaré a decir que claramente vemos que Silux es un aliado de los piratas espaciales. Aparece junto a ellos y dos de sus metroides que puede controlar. ¿Será acaso que Silux lleva siendo un asociado pirata desde Federation Force? Y en ese caso, ¿es posible que Silux fuera capaz de derrotar a Samus? Pues analizándolo objetivamente, sí. Me explico. En Metroid Prime Hunters, Samus puede morir cuando su energía llega a cero por parte de los ataques de los enemigos comunes o jefes, o si es aplastada por pistones, o si cae en una zona mortal como el vacío de las estrellas, entre otras situaciones más. La excepción a esta regla se da cuando es vencida por cualquiera de los 6 cazarrecompensas rivales. Dándome a entender mejor, cuando un cazarrecompensa, se hace Silux, Weevil, Noxus o cualquier otro, derrota a Samus durante la aventura, ella no muere, sino que es dejada fuera de combate hasta que se recupera. Esto podemos saberlo cuando notamos que por cada derrota sufrida a manos de estos personajes, un octolito que antes estaba en el inventario de Samus termina siendo hurtado por el cazarrecompensas que la ha vencido y desaparece del inventario.
En tal situación, Samus debe buscar al cazarrecompensas que posee el Octolito y enfrentarlo nuevamente para recuperar el objeto. Este detalle del juego, por lo tanto, hace canónico que Samus llegue a ser superada por cualquiera de estos personajes en Metroid Prime Hunters, aun si el jugador es lo suficientemente bueno como para nunca perder contra ellos. Tomando todo lo anterior a consideración, que Silux fuera el responsable del secuestro de Samus en Federation Force es algo que no suena descabellado. Al final todo depende del tiempo que Silux lleva trabajando con los piratas, una duda que probablemente se responda cuando Metroid Prime 4 Beyond llegue a nuestros hogares, o cuando Nintendo deje asomar más contenido en forma de trailers. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Silux venció a Samus en Federation Force? ¿Crees que quizá no lo hizo solo, sino que lo hizo con la ayuda de alguien más? Comenta en la caja de comentarios. Envío un agradecimiento especial a Metroidover, a Metroid Database y a todos mis seguidores. Soy Aurora313 y recuerden tomar agua.